días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, tenemos en esta mañana un tiempo especial de lectura bíblica que vamos a continuar de la serie de mensajes en el Evangelio de Lucas. Por supuesto, hoy es un tema especial como cada uno de los domingos que venimos desarrollando este Evangelio tan precioso. Y vamos a dirigirnos al Evangelio entonces de Lucas capítulo 5, versículo 12. Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 12. Y el tema de hoy, estos pocos versículos, nos hablan de la sanidad de un leproso, la sanidad de un leproso. Y para esto me tuve que meter en un tema que no es el mío, no es mi especialidad, que es el tema de las enfermedades infectocontagiosas. Entonces les voy a leer algo que por supuesto no sé describir muy bien, pero es la precisión exacta de lo que significa la lepra. La lepra es una enfermedad crónica producida por el bacilo Mycobacterium leprae. Afecta a los nervios periféricos, la piel, los huesos, que deriva en deformaciones y discapacidad. Hace 4.000 años se conoce la enfermedad. En el siglo XX se excluía y se reagrupaba a los leprosos como medida de profilaxis. Todas estas personas que sufrían de lepra eran separadas de las sociedades porque al ser contagiosas por este bacilo que se transmitía por la respiración o por el contacto físico, se separaba a estas personas y se les daba un lugar lejos de la sociedad para que no contagien. Por eso se llama profilaxis, ¿no? Se separa a alguien para que no contagie y no se propague la enfermedad al resto de la sociedad. Hay un día mundial contra la lepra. Hay 3 millones de personas con discapacidad en el mundo y muchísimas personas más infectadas de esta enfermedad hoy en el mundo. Y hay muchos tratamientos que se llevaron adelante y se llevan adelante con mucho éxito sobre lo que es la lepra en el día de hoy. Vamos a ver. Este es el último leprosario argentino que se encuentra en la actualidad cerca de la ciudad de Luján. Tiene 80 años de antigüedad y se llama por uno de los fundadores, Baldomero Samer. Los médicos que desarrollaron distintas estrategias para trabajar la lepra fueron llegando a poder contrarrestar los efectos destructivos de la piel, de los huesos, de los ojos, de las mucosas que trae la lepra. Este es el último leprosario de Argentina funcionando en la actualidad, con 200 y algo de internos en la actualidad en Argentina. Hay 2 países que se destacan por la cantidad de leprosos en el mundo y son la India y Brasil. Son los 2 países que más personas tienen esta enfermedad infectocontagiosa. Pero en Argentina también conocemos esta palabra, lepra, le damos distintos significados y hablamos de ella. Por ejemplo, si usted no es de Argentina, le vamos a enseñar algo. ¿Sí? En el fútbol se le llama la lepra a un equipo de fútbol. A ver, los futboleros acá, ¿a quién se le llama de los equipos argentinos la lepra? Newell's Old Boys, ¿sí? De Rosario. Muy bien. ¿Sabían eso? A ver los extranjeros aquí, levanten la mano. Bueno, varios extranjeros. Newell's Old Boys de Rosario le dicen la lepra. ¿Y cómo le dicen a los hinchas? Ajá, leprosos.
Leprosos. Sí, ahí están los leprosos. Pero así le decimos los argentinos. Para que usted sepa, cuando usted viene a Argentina, no estamos hablando siempre de lo mismo cuando hablamos de lepra. ¿Sí? Estamos hablando de Newell's Old Boys de Rosario y los hinchas de este equipo de fútbol. Así es entonces que nos aproximamos poco a poco al tema que nos concierne en esta mañana y vamos a acercarnos a una situación maravillosa que nos describe el Evangelio de Lucas y nos deja pensando en muchas cosas para nuestra vida personal y familiar. Dice la palabra de Dios, a ver cómo se corta el centro. Ahí está. Dice la palabra de Dios entonces en Lucas capítulo 5, versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En esta mañana tenemos este precioso pasaje de la palabra de Dios que nos muestra al Señor Jesucristo transcurriendo las ciudades de Palestina en aquel tiempo, yendo de ciudad en ciudad, predicando el mensaje del reino de Dios y sanando a las personas enfermas, manifestando el poder de Dios en ese tiempo y en ese lugar donde Dios le había puesto para que la gente conociese a Dios. Ahora, dice que sucedió que estando él en una de esas ciudades, nosotros estamos aquí hoy en La Plata, y Dios tiene una poderosa voz que llega hasta nosotros hoy. Creemos en esta iglesia que la palabra es viva y eficaz y que tiene poder para transformar tu vida y la mía hoy en día. Así que en esta ciudad de La Plata, en el presente día, como allí hace 2000 años en Palestina, dice que se presentó un hombre lleno de lepra, y esta palabra lleno nos habla de la mirada de Lucas. Lucas era médico, por lo tanto su observación clínica y lo que él quería describir era que estaba completamente leproso. La lepra se puede dar en alguna de las extremidades. Ahí vemos una persona que es golpeada por la lepra, ¿sí? Sus manos se empiezan a desarmar, sus dedos, las extremidades, ustedes escucharon recién en la introducción, se empiezan a descomponer, no le quedan dedos, la vista se empieza a perder, las mucosas se empiezan a destruir, se va deformando el rostro y el cuerpo, haciéndolo cada vez una persona con más necesidad de ayuda, ¿sí? Y discapacidad. Entonces, esta persona, junto a otras personas que sufrían de lo mismo, eran expulsadas de la sociedad. Por profilaxis, dijimos, para separarlos, por prevención, para que no se contagie el resto de la sociedad. Y este hombre lleno de lepra dice que vio a Jesús, podía ver, alcanzó con su mirada a Jesús y le reconoció. Dice que vio a Jesús y se postró con el rostro en tierra. Imagínense esa actitud, ¿no? Ve a Jesús, sabe que Jesús tiene el poder de hacer una obra en la necesidad que tenía él, y lo único que hace es arrodillarse delante de él, arrodillarse con su cabeza en el piso.
Esa es una actitud que tuvo él en señal de humillación delante de aquel que va a llamar Señor. Aquí cuando el leproso le dice Señor, le está diciendo, tenés el poder para sanarme. Es no solamente la actitud física, sino la actitud interior con la cual se presenta esta persona delante de Jesucristo. Y se presenta delante de él en humildad, reconociendo el poder de aquel que está delante, pero también reconociendo su situación personal. Para salir de un problema tenemos que reconocer el problema en el que estamos y ser sinceros con aquel que nos puede dar la solución. El leproso se acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Había seguramente este leproso escuchado de Jesucristo y se había acercado pensando que Jesucristo podía restaurar todo su cuerpo. Pero había algo que había comenzado antes, que era la comprensión de que esta persona no es cualquier persona. No todos llaman a Jesucristo Señor. Pueden llamarlo maestro, pueden llamarlo pensador, pueden llamarlo ídolo quizás, sí. Pero ¿quién llama a Jesucristo Señor? Una persona que reconoce su poder y su autoridad. Bien, viniendo de adentro de su corazón, nos da cuenta de que el leproso había llegado a la comprensión de que esta persona era una persona singular, no era una persona común y corriente, y en ese entonces no había solución para su problema de la lepra. Hoy sí hay solución, pero Jesucristo no vino solamente a hacer milagros de sanidad. La sanidad formaba parte de las evidencias que Dios quería manifestar a las personas que vivían en ese tiempo. ¿Cómo Jesús manifestaba su poder a las personas que lo rodeaban en ese tiempo? A través de estos milagros, ¿sí?, que evidenciaban su poder y su autoridad sobre las enfermedades. Si quieres, puedes limpiarme. Y arrodillado delante de Jesucristo, se postró. Y Jesucristo, imagínense, rodeado por una multitud de personas y un hombre leproso delante de ellos. ¿Qué era lo que no tenían que tener las personas con el leproso? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Primero, sacarlo de ahí, luego no tener contacto ni cercanía. Imagínense las personas que estaban alrededor cuando ven venir corriendo un leproso y tirarse al piso, habrán hecho, no me toque, ¿no? Porque el contagio de este bacilo es por medio de la respiración o el contacto físico. Entonces imagínense la sorpresa de toda la multitud cuando se acerca este hombre leproso y se tira al piso delante de Jesús. Todos estaban viendo a Jesús. ¿Qué iba a hacer él? Y Jesús contempla esta escena y lo que hace a continuación nos sorprende. Dice que entonces, versículo 13, extendiendo él la mano, le tocó. ¿Ustedes entienden lo que hizo Jesús? Hizo lo que no tenía que hacer. Tocó a la persona que estaba enferma de pies a cabeza. Estaba, dice el médico Lucas, estaba completamente enferma, totalmente cubierta por esta enfermedad. Yo me preguntaba cuando leía estas palabras, ¿hace cuánto este hombre no recibiría un contacto físico? El abrazo de sus hijos, el abrazo de sus hermanos, el abrazo de su mamá, una mano extendida. ¿Hace cuánto no tenía él afecto físico? ¿Podía Jesús, otra pregunta que yo me hacía, ¿podía Jesús solamente decir la palabra o mirarlo y decir, sé sano, y era sanado?
Creemos que Él es el Hijo de Dios. No había necesidad de tocarlo. Toda la gente estaba viendo a Jesús. ¿Qué es lo que Él hacía? Y así como el leproso tuvo dos actitudes: postrarse al piso con la cabeza en la tierra y decir: Señor, si quieres, límpiame. Así Jesús también tuvo una actitud hacia el leproso. Se acercó y le tocó. Y esto es maravilloso. Maravilloso porque nos muestra la sensibilidad hacia la persona humana. Jesucristo te conoce en primer lugar, pero en segundo lugar te ama. Te ama y te ama tal cual como sos. ¿No te pone contento eso? ¿No te pone contento que el Hijo de Dios se acerca a vos con afecto? ¿No te pone contento que a pesar de todas las consecuencias de una vida que le dio la espalda a Dios, hoy tenés la posibilidad de acercarte a Cristo y Cristo se acerca a vos y te toca y obra en tu vida? Esto es maravilloso. Esto me sorprende. Y lo que no se podía hacer, Cristo lo hace, va y toca al leproso y todos lo están viendo. Él está tocando a ese hombre y le dice las siguientes palabras: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Acá vemos una persona que fue golpeada por la lepra, ¿sí? Destruida y hecha, como dijimos, en deformaciones y discapacidad. Esto es lo que va haciendo la lepra. Jesucristo restauró físicamente a esta persona. Quiere decir, lo restauró por completo, ¿sí? Al instante la lepra se fue de él. Este es el poder de la obra de Dios en ese momento y en ese lugar. Jesucristo se manifestó y manifestó el poder de Dios de esta manera singular en aquel tiempo, para mostrar con poder que Él no era cualquier persona, y el leproso lo sabía, por eso lo llamó Señor. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Vos sabés quién es Jesucristo? ¿Sabés cuál es la dimensión de su poder para transformar tu vida? ¿Te das una idea de que es el Hijo de Dios y puede hacer una obra poderosa en vos y en tu familia? La presencia de nuestro Señor Jesucristo está hoy aquí. Su palabra está hablando a tu corazón y a mi corazón también. Estamos delante de nuestro Dios. Y si con una actitud humilde nos acercamos a Él tal cual como somos, con toda sinceridad, a decirle al Señor: Señor, si quieres, yo quiero ser limpio. Límpiame, Señor. Los leprosos, conforme se va desarrollando su enfermedad, van perdiendo la sensibilidad. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿alguna vez usted le hago una pregunta, ¿alguna vez usted se golpeó el dedo con un martillo? ¿Sí? ¿Qué se siente? ¿Lindo? ¿Se golpeó la mano con un martillo? ¿Sí o no? ¿O se golpeó el pie con una pared o con el piso? ¿Sí? Bien. ¿Qué se siente? Bien. Claro, cuando uno sufre de golpes siente, ¿no? El otro día un mosquito se paró en mi casa. Vieron que hay muchos mosquitos, ¿no? Ustedes llegaron acá, los extranjeros llegaron acá a Argentina y dijeron: ¡guau! ¡Cuántos mosquitos! El otro día un mosquito se paró en mi cara y mi esposa me hizo: mirá, te mato el mosquito. Me dio con tantas ganas que no sabía si quería matar al mosquito o pegarme. Pero bueno, me dolió toda la cara, sí, toda. No me puse colorado porque no me puedo poner colorado, pero si no me hubiese puesto colorado. ¿Qué pasó? No, pero ¿sabés qué pasa con esos mosquitos? Vos le pegás y salen volando. Se van riendo de vos. Ja, 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 ja. El que sufre es uno. La lepra hace que uno vaya perdiendo sensibilidad. Y ¿saben una cosa? El dolor es parte de que vos te sientas vivo. ¿Saben eso? El dolor
es parte de que vos te sientas vivo. La vida también tiene que ver con el dolor. ¿Usted no sabe eso o sí sabe eso? ¿Sabe que los tejidos que tienen en la punta, en las extremidades, como veíamos en la introducción, se están muriendo? Esos dedos se están comiendo, los huesos están desapareciendo y toda la sensibilidad que tiene la piel se va perdiendo. O sea que si se golpea a esa persona en el dedo, no va a sentir nada. La vida tiene que ver con el dolor. Y en este leproso había un dolor, no solamente porque lo habían exonerado de la sociedad, lo habían sacado de la sociedad, no podía tener contacto con nadie. Estaba lejos de su familia, estaba en soledad, quizás pasando pobreza, hambre, quizás pasando la violencia de aquellos que podían darle algo, pero se sentían amenazados por su presencia. Sentía un dolor muy adentro y muy profundo. Y cuando vio a Jesús, ocurrió lo que Samuel dijo en la alabanza. Abrió sus ojos y encontró al Señor Jesucristo. Y nuestra oración en esta mañana es que ocurra lo mismo que ocurrió con el leproso en tu vida. Abras tus ojos y encuentres a Jesucristo. Que en medio de tu dolor o tu necesidad puedas ver a Cristo como aquel que pueda transformar de adentro hacia afuera todo tu ser. Alabado sea el Señor. Él hace una obra hoy en mi corazón. Él hace una obra hoy en tu corazón. La iglesia está orando por ti en este momento. Todos estamos orando para que Él obre en nuestro ser de adentro hacia afuera. Dice que al instante la lepra se fue de Él. ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice que Jesucristo estuvo al principio de la creación. Y todo lo que vemos fue creado por Él. Nosotros creemos que Jesucristo fue el canal, el instrumento de Dios para crear todo lo que existe. Y aquel que creó con su poder todo lo que existe también lo regenera y tiene el poder para transformarlo y regenerarlo. Lo que ocurrió acá es que el Hijo de Dios regeneró todo el ser de esa persona leprosa. Tanto su interior como su exterior fueron impactados por la obra del Señor Jesucristo. El Señor tocó su ser. Pero ¿saben una cosa? Así como las manos van perdiendo la sensibilidad por el avance de este bacilo que va obrando en toda la piel y los huesos, los ojos y las mucosas, así también el pecado avanza en nuestra vida y cada vez nos hace más insensibles a la voz de Dios. Nosotros comenzamos de a poco a conocer el pecado y avanzamos en ese pecado y el pecado empieza a tomar control de nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones, hasta el punto que después de un tiempo ya no podemos controlarnos a nosotros mismos, sino es el pecado el que nos controla y controla nuestra vida. ¿Sabe que aquel que mira pornografía lo hace continuamente y lo hace sin freno y cada vez necesita ver cosas peores y esa mente depravada lleva a una acción depravada y termina esa persona con su mente depravada atacando a otras personas por todos esos pensamientos que fue incorporando en su mente? La violencia también empieza verbalmente y termina físicamente. Siempre el pecado va tomando de a poco el lugar en nuestra vida y nosotros le vamos cediendo el lugar hasta que estamos completamente tomados. Somos personas que ya no tenemos control de nuestras acciones, ya hacemos por inercia lo que veníamos haciendo antes y peor. ¿En qué estás envuelto? ¿En qué está envuelta tu vida en este día? Jesucristo puede restaurar hoy tu ser, de adentro hacia afuera. Puede transformar tu situación y hacer que ese vicio y ese mal que está en vos
se transforme para siempre. Dios en esta mañana nos está hablando personalmente. Quiero, sé limpio. Jesucristo tiene las mismas palabras para vos en esta mañana si venís delante de Él en sinceridad y le decís, Señor, límpiame. Quiero ser libre de esto, de estos vicios. Quiero ser libre de estos pecados. Yo no puedo hacerlo solamente en tu nombre. Lo voy a poder lograr. Jesucristo nos hace vencedores sobre el vicio, sobre el pecado, sobre la maldad. Somos personas comunes y corrientes como cualquier otra, solamente que hemos encontrado en Cristo el poder para vencer. ¿Amén o no? Amén. Hemos encontrado en Cristo el poder para vencer y la victoria se encuentra en Él. Por eso somos un pueblo de fe, somos una comunidad de fe. Dice el versículo 14, y le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Y acá vamos a tomarnos un minuto para ir al Antiguo Testamento y ver dos aspectos que marca Jesús en este versículo. Uno es, muéstrate al sacerdote, y el segundo, ofrece purificación, ¿sí? Ofrece por tu purificación. Vamos entonces a Levítico, capítulo 13. En el Antiguo Testamento, uno de los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico es el tercero. Te invito a abrir allí la palabra de Dios. Deja marcado ahí el Lucas. Y vamos allá a Levítico capítulo 13. Levítico nos habla de la santidad y de la pureza, pero también nos habla de la enfermedad y del pecado. Por eso, en el Antiguo Testamento nos muestra cómo Israel enfrentó estas situaciones que, como dijimos, la lepra tiene alrededor de 4.000 años de historia en relación a la humanidad, este bacilo que infecta y contagia, ¿no? Entonces, vamos allí, Levíticos 13, 43 y 40 a 46. Dice, entonces el sacerdote lo mirará. ¿Dice que el sacerdote lo tocará? No, dice que el sacerdote lo mirará. ¿Sí? Por lo contagioso que es la enfermedad. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, es leproso, es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Esta es la condena sobre las personas que sufrían la lepra. ¿No les parece fuerte? Tremendamente fuerte. Expulsado de la sociedad para siempre, hasta que permanezca la lepra. Pero además, seguramente, padeciendo hambre y gritando mientras camina, soy inmundo, gritando, ¿sí? Pregonando mientras camina para que no se acerquen a él por el contagio, ¿sí? Que se hace por cercanía y por contacto. Imagínense el corazón de una persona así. Así era el corazón de esta persona leprosa que encontró a Jesús. Estaba desesperado por su situación personal. Después nos dice ahí en el capítulo 14, a continuación, versículo 29. Capítulo 14, versículo 29. Dice la palabra de Dios,
y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Recuerden esta palabra, reconciliarlo. Asimismo ofrecerá unas tórtolas o uno de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra. Recuerden esta palabra, purificar, reconciliar y purificar. Dos palabras importantes para el pueblo de Israel en el contexto de la lepra. Nosotros vemos acá que Jesús le dice, muéstrate al sacerdote y ofrece para tu purificación. Jesucristo estaba allí y era testigo del poder de Dios en él. Pero el leproso iba a ser testigo frente a todo el mundo que lo había visto durante mucho tiempo, porque la lepra tomó todo su cuerpo, iba a ser testigo a toda la sociedad del poder de Dios en él. Y yo creo que Dios quiere hacernos a nosotros también testigos delante del mundo de su obra en nuestro ser. ¿Quién cree eso? Dios está haciendo una obra en nuestro ser y quiere que nosotros también seamos testigos, porque Él también nos purifica con su sangre, limpiando todos nuestros pecados. Y Él también nos reconcilia con Dios por medio de su obra. ¿Es así o no es así? Él hace una obra perfecta y definitiva en todo aquel que abre su corazón en sinceridad y en humildad a Dios. No hay nada escondido en nuestro corazón y en nuestro ser que no pueda ser limpiado por Cristo. Y yo te digo en esta mañana, delante de ti, en este lugar, hay un sacerdote delante del cual te podés presentar, así como el leproso se presentó, con todas tus debilidades, con todos tus defectos, con todos tus errores, con todos tus pecados. Te podés presentar delante de Él en humildad. Él está aquí en medio nuestro y Él es el sumo sacerdote delante de Dios. Es mejor que todos los sacerdotes. ¿Saben por qué? Porque Él se ofreció a sí mismo en la cruz. Él ofreció su sangre y no la de un animal para salvarnos y para reconciliarnos con Él. Jesús le tocó y Jesús le restauró, le dio una nueva oportunidad. Yo creo que todos nosotros estamos buscando una oportunidad de parte de Dios. Y Dios hoy está golpeando en tu corazón y te está diciendo, hay una nueva oportunidad si abrís tu corazón a Jesús. Hay una nueva oportunidad para ser transformados y volver al camino y ser restaurados con poder. ¿Saben que el versículo 15 dice que a pesar de que le dijo que no publique esto, la fama de Jesús se extendía más y más? Yo me pregunto, para aquellos que son creyentes, esto que nos está diciendo la palabra habla del poder de Jesús, del poder que obraba en Él. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu que obraba en Él obra hoy en los hijos de Dios. Y así como las obras de Cristo hicieron que la gente conozca a Dios, así nuestras obras hoy pueden hacer que tú conozcas a Cristo. Así también las obras tuyas pueden hacer que otras personas conozcan de Dios. Fíjense lo que dice Mateo 5:16. Ahí el primer libro del Nuevo Testamento nos dice algo acerca de la fama.
palabra que muchas veces es tenida en sentido negativo. Pero ¿qué hacía Jesús frente a la fama? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros si empezamos a hacer buenas obras que manifiestan el poder de Dios? Dice 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, ¿qué? No escuché. Vuestras buenas obras. ¿Y qué hagan las personas? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras que estás haciendo en este mundo con el poder de Dios, ¿son conocidas a las personas? ¿A tus prójimos? ¿Son conocidas a las personas en necesidad? ¿Están bendiciendo el nombre de Dios a través de tu testimonio? Jesús le dijo, mostrate al sacerdote y ofrece la ofrenda de purificación para dar testimonio a ellos. Y en este día Dios nos está enviando a dar testimonio de su obra en nuestra vida, a todos los que no creen, porque Él se iba a acercar a los que no creían en Jesús. Él iba a compartirles lo que le ocurrió. ¿No te parece eso algo maravilloso? Pero ¿qué hizo Jesús con la fama? ¿Qué dice el versículo 16? Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús tenía una necesidad. Y Jesús tenía una fuente de poder que se encontraba en el vínculo que lo unía con Dios. Yo quiero decirte, aquí hay un camino para ser vencedor. Acá hay un camino para encontrar la guía para tu vida, y es la relación personal con Dios a través de Jesucristo. En esta mañana te invitamos a que si hay algo que está tomando el control en tu vida, sean los vicios, sea el pecado en diferentes maneras, que puedas venir delante de Dios en sinceridad a decirle, Señor, yo quiero ser limpio. Estamos orando para que tus ojos puedan ver tu propia necesidad. Sin que entiendas tu propia necesidad, no puedes llamar a Jesucristo Señor y no le vas a pedir a Él que te purifique. En esta mañana Dios está llamando en este lugar a todos aquellos que están bajo la opresión de estos vicios y el pecado a venir a Cristo y a decirle, Señor, quiero ser limpio. Señor, purifícame. Señor, reconcíliame contigo. No quiero seguir en el camino del error. Esta es mi oportunidad y la tomo. Muy buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana. Vamos al libro de Lucas, evangelio en el cual estamos haciendo el estudio dominical, y nos encontramos en esta mañana con un pasaje muy especial, Lucas capítulo 5, versículo 27. Vamos a ver un encuentro entre dos personas, y ese encuentro va a dar lugar a una relación muy especial. Y cuando vivía en Estados Unidos, los norteamericanos decían un dicho que también dicen los ingleses: hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. ¿Sí? Ellos te dicen eso para convencerte que existen dos realidades últimas, que es la presencia del Estado extrayéndote tu riqueza y el final que todos vamos a tener. ¿Quiénes viven en La Plata? En la ciudad de La Plata, ¿quiénes viven? Bien, la ciudad de La Plata incrementó este año 150% los impuestos. La provincia de Buenos Aires, ¿quiénes viven en la provincia de Buenos Aires? Todos. Incrementó 400% sus impuestos. O sea que si vos vivís en una casa y sos propietario, tenés
150% de aumento de tasa municipal y 400% de aumento de impuestos provinciales. Esos son datos concretos. Esto es la realidad de nuestra vida actual si nosotros tenemos una propiedad. Ahora, después de dar estos datos, voy a decir, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. A todos nos gusta pagar los impuestos. ¿No? Ah, veo sonrisas. ¿Por qué? Bueno, ¿de qué se trata el mensaje de hoy? De impuestos. No hay que pagar. ¿De qué se trata el mensaje de hoy? De un cobrador de impuestos. Ah, claro. De la vida de un cobrador de impuestos y su encuentro con Jesús. Vamos a ver la vida de Leví, que luego se llamó Mateo. ¿Sí? Lo conocemos nosotros por el primer evangelio del Nuevo Testamento, el libro del Evangelio de Mateo. Y vamos a ver en el libro de Lucas el encuentro de Jesús con Mateo. Así que allí en Lucas capítulo 5, versículo 27, se encuentra este mensaje. ¿El café es para mí o puedo tomar un poco de agua? No sé. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta allí la palabra de Dios. Y este pasaje es muy especial porque habla del encuentro de Jesús con una persona haciendo su trabajo. Una persona como cualquiera de nosotros, una persona especial. Dice el versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Y quiero detenerme en esta palabra que es vio. Quiero detenerme en la mirada de Jesús. Jesucristo estuvo en esta tierra anunciando el mensaje poderoso de salvación de Dios. Cuando Jesús miraba a una persona, no solamente veía lo que contemplan nuestros ojos, que es la parte externa, toda nuestra forma, nuestro cuerpo, sino veía el interior, veía el corazón, leía los pensamientos, porque Él es Dios. Entonces la mirada de Jesús no solamente es una mirada que observa el aspecto externo. La mirada de Jesús atraviesa hasta el corazón. Nosotros creemos por la palabra de Dios que Jesucristo está en medio nuestro. Después de que Él ha resucitado, Él prometió estar con nosotros hasta el último día de este mundo. Y sabe que Él está en medio nuestro y la mirada de Jesús está sobre su iglesia. ¿Quiénes creen eso? ¿Sí? Está sobre su iglesia. Pero ¿saben una cosa además? Él no solamente mira lo externo en este momento, sino está mirando tu corazón. Yo solamente puedo ver tu exterior, veo la apariencia, veo la forma, veo la vestimenta, pero nada más. Jesús hoy está mirando tu corazón. Así que pasó por allí y Leví estaba en el banco de los tributos. Estaba haciendo su trabajo, estaba cumpliendo una función
una función que era muy especial y muy específica. Leví era un recaudador de impuestos. Como todos ustedes dijeron, con una sonrisa en los labios, no nos gusta pagar los impuestos. Lo pagamos porque hay que pagarlos, porque si no me podría guardar esa plata para invertirla en otra cosa. Pero bueno, es algo que se hace, ¿no? Se tiene que pagar y se tiene que cumplir. Ahora, Leví no representaba al Estado israelita. Leví representaba al Imperio Romano. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, era un traidor a sus compatriotas, a su sangre, a Israel. Era un traidor, ¿sí? Traidor a la patria, por estar colaborando, era colaboracionista con el Imperio Romano. Era una posición, por un lado, de mucho prestigio y responsabilidad, y por el otro lado, de la mirada despectiva, el odio que le tenía todo el pueblo por colaborar en sacar toda la riqueza de Israel y llevarla a Roma. Fíjense lo delicado que era la situación de Leví. Por supuesto, para pedir la recaudación, como nadie está alegre en pedir la recaudación, ¿sí?, en dar la recaudación de su riqueza al Estado, y menos a un Estado extranjero, lo ayudaban los soldados. Era un hombre protegido, era un hombre con poder. Es más, les digo una cosa, para conseguir el cargo que tenía Leví, él tenía que haber ofertado el arrendamiento de su cargo. Él tenía que tener influencia con los que gobernaban esa tierra. O sea, Leví era una persona respetable en el mundo romano, de gran riqueza y de mucha influencia por sus relaciones con el imperio. Y poder, por supuesto, porque estaba rodeado de soldados que hacían que todo el pueblo le diese sus riquezas. Por el otro lado, aquellos que eran sus compatriotas los veían con odio a Leví, ¿sí?, sabiendo que él era participante del sacar todas estas riquezas. Ahora piensen esto, ¿no? Jesús pasa por allí, en esa situación en la que es tensa la situación, porque están yendo todos a pagar sus impuestos. Están los soldados, están en la mesa recibiendo las riquezas, los soldados la van guardando, y pasa Jesús. Pasa Jesús y lo mira. Pasa Jesús y lo mira y lo llama por su nombre. Jesús conoce nuestro corazón, Jesús sabe quiénes somos y Jesús entiende nuestra necesidad. Jesús vio algo en Mateo que no vio en otra persona que estaba alrededor, en la fila para pagar los tributos, los soldados. Nadie llamó la atención de Jesús como Leví. Entonces Jesús lo llama y le dice, sígueme. En el otro evangelio, en el evangelio de Mateo, dice, Leví, hijo de Alfeo. Le dice directamente la familia, ¿no? Como decía apellido, Juan Pablo García. ¿Sí? Leví, hijo de Alfeo, sígueme. Por supuesto, sígueme, le estaba diciendo Jesús. Lo miró y esa mirada de Jesús llegó a su corazón. Yo no sé cuánto sabía Leví de Jesús. Sí sé que Jesús sabía de él todo. No sé cuánto sabría Leví, pero sí sé que a partir de allí la relación de Leví con Jesús empezó a crecer y él empezó a descubrir a Jesús. 1 Corintios 1:26 nos dice algo que nos hace reflexionar acerca del llamado de Dios. Y usted se pregunta, ¿Dios me está llamando a mí? ¿Por qué Dios me llama a mí y no a otras personas? ¿Por qué está golpeando mi corazón? ¿Por qué tengo este peso tan grande dentro de mi ser por conocer a Dios? Dice versículo 26 de 1 Corintios capítulo 1, pues mirad, hermanos, está hablando a la iglesia de Corinto, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios te ha escogido a ti, y vos te preguntás, ¿por qué me escogió Dios? ¿Para qué me escogió Dios? Leví seguramente dentro de sí se sentiría despreciado. Leví seguramente se sentiría como una persona vil, porque era el canal por el cual el Imperio Romano extraía todas las riquezas para entregarlo al imperio. Pero ¿saben una cosa? Dios utiliza al que llama. Y Dios está llamando en esta mañana, a través de este mensaje, a cada uno de ustedes. Leví escuchó la voz de Jesús y dice la palabra que se levantó y dejándolo todo, le siguió. ¿Cuál es el propósito de Dios al llamarme a mí, que no soy nada, que no soy nadie? No tengo poder, no tengo sabiduría, no tengo gloria personal. Soy una persona común y corriente. ¿Qué es el propósito de Dios? En primer lugar, nos dice que lo sabio, lo fuerte y lo noble de este mundo es rechazado por Dios. Primer gran concepto. Lo sabio, lo fuerte y lo noble para este mundo es rechazado por Dios. Lo necio, lo débil y lo vil es escogido por Dios. Y vos te podrás preguntar, pero yo hice un montón de cosas malas, me equivoqué un montón de veces, hice cosas de las cuales todavía ni me arrepentí, en pensamiento, en acciones, en palabras. Dios te dice, lo necio, lo vil y lo débil de este mundo escogió Él para su gloria. Y eso era Mateo, eso era Leví. Y esa es la oportunidad que le da Dios a toda persona común y corriente de traer gloria a su nombre cuando es transformado por Él. Ahora, yo soy una persona común y corriente, no destaco para nada en nada. ¿Cómo me puede usar Dios para su gloria? Vos no sabés lo que el Espíritu de Dios va a hacer en vos, porque Él te va a ungir, Él te va a bendecir con dones, con talentos espirituales para la gloria de Dios. Y se van a avergonzar los nobles, se van a avergonzar los sabios frente a tu testimonio personal. Porque nada puede negar el testimonio de una persona transformada por Dios. Y los sabios que contienden contra el cristianismo y dicen que no existe Dios y dicen que no existe que la iglesia tal cosa y tal otra, vos le decís tu testimonio, mirá, yo era cuando no tenía a Cristo, pero a partir de que Jesús entró en mi corazón, soy vergüenza frente a la verdad del testimonio de la obra de Dios. Y allí estaba Leví, sentado a la mesa de los tributos, sufriendo el desprecio y el odio de su pueblo, el respeto y el honor del Imperio Romano. Estaba en tensión, era como un fusible, estaba por explotar Leví. Y Jesús lo encuentra y lo mira y le dice, Leví, hijo de Alfeo, sígueme. Y llegó ese momento en el cual el Espíritu Santo tocó su corazón, hizo que la mirada de Leví no vea simplemente a un predicador, sino que vea al su Salvador. Todas las riquezas materiales, el nombre, el título, la honra, el respeto de las clases dirigentes de Israel en ese tiempo y del Imperio Romano, lo desechó. ¿Y qué dice el versículo 28? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué todo? Dejó su cargo, dejó su trabajo, dejó su responsabilidad. Dijo, hasta acá llegué, encontré algo mejor. Y sabe una cosa, cuando usted realmente tiene un encuentro con Cristo, no algo que dice estoy yendo a la iglesia, no algo verbal, sino que realmente tuvo un encuentro personal con Dios, usted escoge también.
Jesús escoge, por supuesto, y te llama por nombre y te dice, Leví, hijo de Alfeo, seguime. Yo pongo ahí mi nombre, usted ponga ahí su nombre. Juan Pablo, sígueme. Usted ponga ahí su nombre. Ahora, le toca a usted la parte de escoger también a Jesús y seguirle. Porque no solamente Jesús escoge a personas comunes y corrientes para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los nobles, para avergonzar a los fuertes, sino que nosotros escogemos a Jesús. ¿Amén? Nosotros escogemos a Jesús y lo escogemos diariamente. Cada mañana escogemos a Jesús, porque Él es mejor que cualquier otra cosa. Y dejándolo todo le siguió. Tuvo que decidir, Leví, tuvo que decidir. Escogió entre la mesa de los tributos, que le brindaba riqueza, honra, gloria, reconocimiento social al nivel imperial, o la riqueza espiritual de estar en Cristo, siguiéndole a Él y recibiendo todas sus bendiciones. Él ya había alcanzado todo lo posible que podía brindar la riqueza, todo lo que viene en el paquete, el all inclusive de la riqueza, ¿sí? Todo incluido venía. Lo tenía todo Él, pero había un gran vacío en su corazón y una gran angustia que Jesús pudo ver. Pablo hoy estaba hablando de eso. El sábado también habló de eso. La riqueza no brinda todo. El poder no brinda todo. La fuerza no brinda todo. La belleza no brinda todo. Hay un gran vacío que tenía Leví. Y cuando fue llamado por Jesús, no lo dudó. Él escogió a Jesús y dejó la mesa y lo siguió. Queridos, estamos frente a la palabra de Dios y hoy es un día de decisión. Jesús está golpeando a la puerta de tu corazón y llama para que abras tu corazón a Él. Si entra Él, entrará la salvación de Dios y la paz de Dios y el amor de Dios. No hay nada que el dinero pueda igualar a la realidad espiritual a la que vas a ser transformado. Nosotros escogemos a Jesús también. Y Leví escogió a Jesús. Lo escogió ese día y lo escogió el día siguiente y lo escogió y lo volvió a elegir a Jesús. Cada día, porque ese es el camino. Sígueme, me está hablando de una dinámica. La vida espiritual no es estática, no es estancada. La vida espiritual es dinámica. Eso implica un proceso de seguir a Jesús. Es un verbo, sígueme. Está en el camino siguiendo a aquel que guía. ¿Y la iglesia de Cristo hoy sigue a Jesús? ¿Sí o no? Sigue a Jesús. Él es nuestro pastor. Nosotros le seguimos a Él como iglesia, pero también individualmente. Yo y mi familia serviremos y seguiremos al Señor. Es una elección personal, es un desafío que Dios nos hace, el cual nosotros tomamos cada mañana y decimos, yo te escojo a ti, Señor, por sobre todas las cosas que me ofrece este mundo, te elijo a ti, primeramente. ¿Y qué siguió a la elección? ¿Qué siguió? Un gran banquete. Me encantan los banquetes. Hay fiesta, ¿sí? Habría una gran fiesta, ¿sí? Una gran fiesta en la presencia del Señor en ese lugar. Y dice que ese banquete, Jesús era el motivo. Jesús era el motivo de la alegría. No había otra cosa. Jesús era el motivo y el centro de la alegría en ese banquete que Él hizo. Antes, sus riquezas y su casa, ¿sí? Todo lo que tenía, servían para goce personal, familiar. Seguramente Leví tenía un buen pasar, una vida acomodada en la sociedad israelita, pero dijo, abro mis puertas a todo aquel que quiere entrar y conocer a Jesús. Vamos a festejar. Y le dijo a todos los cobradores de impuestos, ¿sí?
Mi tío decía, eso hay que poner una bomba y hacerla explotar todo. Cuando están todos juntos, hay que poner una bomba y que mueran todos ahí. Siempre tenía una mirada radical de los políticos, ¿no? Pero bueno, él siempre tenía esa mirada que no le gustaba esta gente. Entonces, estaban todos juntos ahí rodeando la mesa y Jesús estaba en medio y había gran alegría. Todos estaban escuchando la voz del Maestro. Estaban atentos, ¿sí?, a lo que decían. Y saben que eso lo que me habla es del testimonio, ¿sí? Jesús era el centro del hogar y desde el hogar Jesús se transformó en un testimonio que declaró el poder de Dios. Y todo aquello que había sido este hombre en su codicia, en su ambición de poder, en sus relaciones con el imperio, en su riqueza, se desintegró delante de la presencia de Dios. Allí estaba Dios y se dio cuenta, le cayó la ficha a Leví. Acá está Dios. Tuvo un encuentro personal con el Hijo de Dios. No hay nada más importante en la vida hoy que seguirlo a Él. Entendió Leví, comprendió frente a quién estaba y decidió abrir su casa, no solamente su corazón, sino su casa la abrió para testimonio de aquellos que lo rodeaban. Primeramente en el empleo, eran todos publicanos, todos eran cobradores de impuestos, seguramente en una relación de red que tenía el imperio para extraer la riqueza de Israel. ¿Qué es lo que tuvo que vencer Leví? Su familia, me imagino que llegó a la casa y le dijo a su mujer, ¿cómo andás, Noemí? Me imagino que sería Noemí la mujer, ¿no? ¿Cómo andás, Noemí? Acabo de renunciar a mi trabajo para seguir a Jesús. Reuní a tus 9 hijos que les vamos a contar esta maravillosa noticia. Noemí mira a Leví con ojos prendidos fuegos. Noemí mira a Leví con los ojos prendidos fuego. Y dice, llamo a los 9 hijos y vas a morir en el acto. No tenía más sustento, solamente el del Señor. Y su confianza en el Señor era tan plena que él decía, el Señor proveerá. Ahora en adelante rompo las cuerdas de toda relación con el Estado que me tenía como trabajador y ahora soy siervo de Jesús. Bueno, yo no lo puedo explicar en mejores palabras que lo que estamos viendo acá. Dejándolo todo, le siguió. Ya está. Es algo que no deja la menor duda. Encontró al Hijo de Dios y dijo, no hay nada más importante, encontré lo más valioso, dejo todo el resto. ¿Sí? Dejo todo el resto. Qué maravilloso. Y qué interesante que los bienes personales que servían para los deleites de la familia y de Leví, ahora se transformaron en un instrumento para la bendición de otros. Abrió su casa, hizo un banquete con todo su dinero, invitó a todos sus compañeros, cobradores de impuestos, hizo una fiesta e invitó a todo el que quisiera venir también. Qué bueno cuando cambia la mente, nuestra perspectiva de la administración de los bienes, cómo nosotros vemos a los bienes como un instrumento para bendecir a otros. No solamente para mí personalmente, sino para transferir esa bendición y bendecir a otras personas a través de lo que Dios me ha dado. Leví dijo, todo es tuyo, Señor. Yo soy tuyo, mis bienes son tuyos. Abro mi casa para que se proclame ese mensaje. Yo quiero escuchar ese mensaje, yo quiero que mi casa sea un lugar donde se escuche ese mensaje. Seguramente habría tenido Leví la oposición de algún familiar que le habrá dicho, pero Leví, vos estabas yendo a la sinagoga, vos eras una persona religiosa, ¿por qué tenés que dejar todo para seguir a este hombre? Y él les habrá dicho, no es un hombre, él es el Hijo de Dios, no es una persona común. Me he encontrado con el Salvador del mundo, aquel que prometió la palabra de Dios tantos años atrás, lo encontramos.
No hay nada como esto. Él me eligió a mí, yo lo elijo a Él, hoy y hasta el último día de mi vida. Dice que no todos estaban contentos. Había una fiesta en la casa de Leví, había invitado a todos, estaban todos de fiesta porque él había conocido al Hijo de Dios, pero había algunos que estaban enojados. Seguían enojados, tenían una carga por la obra de Jesús que estaba progresando y lo veían a Jesús y veían a Leví y no podían entender cómo Jesús, como maestro, como rabí, se acercaba a una persona pecadora y despreciable como Leví. Entonces dice la palabra que empezaron a criticar a Jesús y empezaron a murmurar contra los discípulos. Entonces, ¿qué le decían en esta manera de cuestionar las acciones de su maestro? Dice versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahora hay una diferencia, ¿no?, en compartir nuestra vida con personas que no conocen a Dios. Por supuesto, si vos emprendés las mismas actitudes y hábitos de las personas que no conocen a Dios, te van a arrastrar a una vida sin Dios, ¿sí? Es inevitable si vos seguís el mismo patrón de conducta que los demás. Ahora, si vos estás allí en medio de ellos para compartir y encontrar oportunidades para compartirle lo que Dios ha hecho en tu vida, es significativamente diferente. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Estaba rodeado de publicanos y pecadores, no para hacer lo que ellos hacían, sino para mostrar cuánto amor tiene Dios para todos los que son pecadores, para todos los que están perdidos, para todos los que están en angustia, para todos los que están quebrantados y lejos de Dios. Yo no entiendo cómo Dios me escogió a mí, pero Él me llamó, Él me escogió y yo lo escojo a Él. Yo lo elijo a Jesús cada día de mi vida y lo sigo eligiendo porque encontré al Hijo de Dios y me ha maravillado con las cosas que ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, y me sigue maravillando hoy, hermanos. Yo soy testigo del poder de Dios en mi propia vida, en la vida de mi familia. Y lo sigo eligiendo y me sigue maravillando y me sigue mostrando y me sigue enseñando. Y si bien hay batallas, hay luchas, hay oposición como esta que estamos viendo ahora, la murmuración, ¿sí?, el hablar en contra tuyo, que te lo vas a encontrar seguramente, quizás en el ámbito familiar, van a decir, pero ¿qué estás yendo a la iglesia? O en el ámbito laboral, dices, pero ¿qué te metieron? ¿Qué te lavaron la cabeza? O en otros ámbitos, podés encontrar oposición. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Dios nos lleva a nosotros de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir eso, gloria? Antes de la gloria está la lucha. Está la oposición, está la lucha, y luego la victoria, y luego la gloria. Jesús nos lleva de gloria en gloria. ¿Vas a encontrar oposición? Seguro. ¿Vas a encontrar fuerzas que se oponen a eso? Satanás, el mundo y nuestros propios pecados. Pero ¿sabe? La victoria está en Jesús. La victoria se encuentra en Él. Por eso Él nos lleva de gloria en gloria. Por eso Él nos hace levantar nuestros rostros cuando estamos atribulados y angustiados. Jesús escucha la murmuración. Así como Jesús atraviesa el corazón de Leví y mi corazón y mira lo que está adentro y sabe que tengo dolor y sabe que tengo angustia y sabe que tengo tristeza y tengo un peso en mi corazón y me dice, vení, déjalo acá a los pies míos, hijo de Leví, vení, compartí conmigo y dejá todo ese peso y esa carga que tenés. Y tenía una carga tremendamente grande Leví, en esa tensión que atravesaba por tener toda la oposición de un pueblo y tener todo el respeto del imperio. Tenía una gran presión dentro de él y dijo, dejo todo y sigo a Cristo. Esto se terminó. ¿Y sabe qué experimentó Leví? La verdadera libertad. Esa libertad con la que Cristo hace libre a cada uno que lo encuentra a Él como Señor y Salvador. Y yo te invito esta mañana, si solamente estás asistiendo a la iglesia, estás escuchando la palabra, estás siendo motivado por ella, pero también
está siendo confrontado por la palabra de Dios a recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. El poder de Dios va a transformar tu vida. Y esa angustia se va a transformar en paz. Y ese temor se va a transformar en amor. Amén. Yo sé que están ahí, que no se durmieron, ¿eh? Ya estamos cerrando la idea. Respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Para cuando Jesús dijo esto, hacía 4000 años que existía la medicina. 4000 años antes de Cristo ya existía la medicina. Jesús habla de médicos y habla de enfermos. ¿Hay un médico en la sala? ¿Hay médicos acá? No. Hay dos personas que son médicos en la iglesia. Hoy no vinieron justo. Por favor, no se descompongan. No tenemos médicos. Tenemos estudiantes de medicina. Claro, tienen que hacer las prácticas todavía. Esperemos que no la hagan con nosotros, que sean otros. Tenemos enfermeras. Bien, ahí está. Vuelve la tranquilidad a mi corazón. Ya hacía 4000 años que existía la medicina antes de que Jesús diga estas palabras. Jesús habla de médicos y habla de enfermedades. Habla de un rol social del médico. Ya en la antigüedad, ¿ustedes se acuerdan el dicho ojo por ojo, diente por diente? Sí, está dentro de la ley de Hammurabi. Hammurabi era un emperador de Mesopotamia en la antigüedad. Y él hizo toda una legislación para todo su imperio, y también hablaba en esa legislación, que incluía esa frase ojo por ojo, diente por diente, las responsabilidades de los médicos. Así que ya la medicina en el año 4000 antes de Cristo estaba empezando a ser desarrollada, en conexión con lo espiritual, ¿sí? Estaba entrelazada entre lo espiritual, lo religioso y lo médico, ¿sí? Estaban entrelazadas. Cuando vamos a Egipto antiguo, vemos cómo progresivamente se va especializando la medicina por áreas. Y en Egipto se desarrolla la medicina a través de toda la experiencia anterior de Mesopotamia, si estamos hablando de 2000 a.C., 2500, 2000 a.C., se desarrolla y se especializa la medicina, dejando registros no en tablillas cuneiformes, sino en jeroglíficos. Y todo eso nos llega a nosotros por la arqueología hoy. Cuando llegamos a la época de Cristo, el helenismo cubría toda la región de Asia Menor, cercano Oriente y norte de África. Lo que hacen los griegos es sintetizar toda la cultura anterior y darle nuevo significado en la cultura griega, ¿sí? Ustedes saben que Alejandro Magno, con sus conquistas, llegó hasta la India, hasta el norte de África y toda Europa, la parte sur. O sea, tenía un gran imperio. Y toda la cultura helénica cubrió también la tierra. Hizo una síntesis la medicina y comenzó a separarse la religión de la ciencia médica, como la conocemos hoy, ¿sí? Las grandes ciencias separadas de la religión comienzan en Grecia. Ese estudio minucioso, científico, que corroboraba la anomalía en una persona, una enfermedad, y estudiaba sus causas, sus consecuencias y la posibilidad de sanar. Jesús habla de esto y dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Entonces pone ahí una persona, una imagen, una metáfora de aquel que tiene la posibilidad de curar a otra persona. Y es el médico, con su sabiduría, con su experiencia, con el conocimiento que tiene alrededor, tiene ese rol en la sociedad de curar. Ahora, él continúa diciendo: no he venido, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tenemos un médico y tenemos los sanos y los enfermos. Tenemos a Jesús y tenemos a los justos y a los pecadores. Él está haciendo una comparación. Los enfermos necesitan de médico, los pecadores necesitan de Jesús.
Y en ese lugar había una persona a quien su vida habían salvado. Y esa persona era Leví. ¿Y de qué salvó Jesús a Leví? Lo salvó de la muerte eterna. Así como un médico salva una vida para que continúe después de trabajar sobre su problema, así Jesús salvó la vida de Leví en ese momento. Y esa vida y esa experiencia es espiritual. Jesús compara la realidad de un médico trabajando para la salvación de una persona a su propia tarea salvadora con el alma perdida en pecado y condenada de cada una de las personas. Ahora, quizás estás en un momento de la vida donde decís, pero si yo no tengo pecado, yo no tengo nada malo dentro de mí, no he hecho muchas cosas malas, no siento que tenga que pedir perdón o que me tenga que arrepentir. Porque dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vos podrías decir, bueno, es que yo no me siento pecador. Yo no siento que haya hecho grandes cosas malas, ni que tenga que arrepentirme de nada, porque no me parece que sea alguien malo, me parece que soy alguien bueno. Bueno, hay varias maneras en las que el médico puede determinar si una persona está enferma o no. Por supuesto, en la antigüedad hasta la modernidad se desarrollaron distintos tipos de exámenes que nos ayudan a determinar si una persona está enferma o está sana. Acá son las palabras que usa Jesús. Yo estoy repitiendo las palabras de Jesús para determinar si una persona está sana o está enferma. Y me traje hoy... No, esto no, ¿eh? Esto lo dejó Pablo acá, a propósito, para distraerme. Traje acá, a ver si ustedes lo pueden ver, a ver si hacemos como hacen los médicos. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? ¿Qué ven? Una placa de tórax. Una placa de tórax. Ah, mira, ya habla con propiedad. Perdón, yo no sabía. Tiene una placa de tórax. ¿Alguien puede decir qué tipo de tórax es este? De un niño. Ajá. Bien, interpretan bien, ¿eh? Bien. ¿Se puede agregar algo más? ¿Entienden algo? Están las costillas, ¿no? ¿Qué más se ve? Están sanas las costillas. Bueno, esta es una imagen de mi hija cuando tenía 2 años. ¿Sí? Este estudio se lo hicieron para ver la posición de sus caderas. ¿Sí? Es un examen de rutina que hacen los médicos para ver el crecimiento y el desarrollo de las caderas. ¿Sí? Tenía 2 añitos, Amanda. A través de los exámenes, puede ser ecografía, mamografía, radiografía, los médicos determinan con su observación si hay algo mal. Y si hay algo mal, hay una enfermedad o hay algo que arreglar, lo observan a través de estos estudios. Antes existían otro tipo de exámenes más externos. Ahora la medicina puede ver hacia el interior nuestro con todos los aparatos de investigación. ¿Ustedes saben que Dios puede ver hacia nuestro interior y decirnos cuál es nuestro estado espiritual? También tenemos una radiografía. ¿Quieren ver la radiografía de ustedes a la luz? Se las voy a mostrar. Romanos 3:23. A ver cuál es la radiografía de Juan Pablo. A ver, vamos a ver. Yo acabo de ver la de Amanda, ahora voy a ver la de Juan Pablo. Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos? ¿Quién quiere leer la radiografía? ¿Quién me da la noticia de mi radiografía? A ver, deme la noticia. La doctora Yoleida acaba de comunicarme la peor noticia. Por cuanto Juan Pablo pecó, está destituido de la gloria de Dios. Bien. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Vamos a Romanos 6:23. Hay unos capítulos más adelante. ¿Quién me quiere compartir esta segunda noticia? Esta es la segunda noticia del doctor José que me acaba de transmitir mi realidad espiritual. ¿Sí? La doctora Yoleida y el doctor José me acaban de decir que estoy enfermo
y voy a la muerte. Y que el pecado es el problema. Y que necesito una solución. Leví pudo ver a Jesús y entender que para su problema había una sola solución y se encontraba en él. Yo quiero proponerte en esta mañana que pienses que Jesús es la solución que tanto anheló tu corazón y que la radiografía de la palabra de Dios determinaba que para vos el destino era la muerte, porque estabas enfermo espiritualmente. El pecado había realizado eso. La radiografía que hace Dios de la humanidad es esta, que nuestro pecado, que todos pecamos y que nuestro pecado nos destituye de la gloria de Dios. Ahora quiero terminar con una buena noticia, no con la noticia del doctor José. Esa noticia es fuerte, ¿eh? Pero vamos a terminar con una buena noticia, que también me la dio José. Que la dádiva de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Las malas noticias es que yo tengo una enfermedad espiritual y se llama pecado. Jesús no era médico, no vino sencillamente a hacer milagros de sanidad, no ese es el propósito de Jesús. Vino a salvar de la muerte eterna a todo aquel que cree, que confía en Él como Salvador y Señor de su vida. Eso es lo que predicamos en esta iglesia. Predicamos a Jesús muerto y resucitado y por su victoria la salvación de todo aquel que cree en Él. ¿Sabe, para terminar, cómo cambió el nombre de Leví, hijo de Alfeo? Le puso como nombre Mateo. ¿Sabe qué quiere decir Mateo? Mateo, ¿qué quiere decir? Significado. Regalo de Dios. Sí, Ana. ¿Y qué acaba de leer José? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes, Mateo, lo que aprendió? Aprendió que no es por codicia, no es por ambición, no es una transacción comercial, no es imponer violentamente y extraer algo de Dios, es por un regalo que Dios quiere darme. Y sabe que Jesús le puso a Mateo para que él entienda este concepto de que la salvación no se logra por otro medio que por recibir el regalo de Dios. Él estaba acostumbrado a otra cosa. Él está acostumbrado a competir. Él está acostumbrado a tomar por fuerza, ¿sí? Con violencia. Él estaba acostumbrado a codiciar y a obtener. Jesús le enseña a recibir de Dios. Y nuestra oración en esta mañana es que puedas abrir tus brazos espirituales y recibir la salvación de Dios. No es por nada que vos puedas hacer personalmente, sino porque es Dios que te está llamando para que seas salvo en esta mañana. Quiero invitarte a ponerte de pie para terminar con una oración e invitarte a decirle: Señor, yo también quiero recibir en esta mañana tu bendición. Yo quiero recibir en esta mañana al Señor Jesucristo como mi Salvador. La iglesia está orando por vos en esta mañana.